Solamente se ha podido ver los factores que activan la neurogénesis, factores que la limitan y que en algunas ocasiones de manera local y más en los circuitos emocionales se ha podido ver que pudieran haber una reparación por esta estimulación. Bueno, para terminar, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que hemos estado hablando quiere decir que nosotros estamos sufriendo cambios constantemente a lo largo de la vida, desde la vida intrauterina hasta la vida postnatal, desde la vida del recién nacido hasta el adulto. Pueden ser cambios determinados genéticamente, cambios determinados por el ambiente, por la alimentación, por el sueño, por el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo más importante? Vuelvo a insistir, estamos viendo que no hay cosas tan novedosas, solamente estamos empezando a entender lo que ya se conocía, el detalle. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, los psicoanalistas tienen teorías que tienen más de 100 años, decían, la infancia determina lo que el sujeto va a hacer, y que la infancia es destino, etc. Bueno, esto desde el punto de vista de estas conectividades es cierto. ¿En qué sentido? Hablando, vuelvo a retomar ya para cerrar, estos periodos críticos del desarrollo. Hoy día se sabe que nosotros, dependiendo de la exposición a la que fuimos expuestos en la infancia, si estuvimos expuestos en un medio represivo, en un medio desfavorable, física, emocional, nutricionalmente, hace cambios en estas estructuras. Y una vez que se provocó el cambio en una estructura, permanecerá en ese estado el resto de la vida. ¿Por qué? Porque pasó su periodo crítico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El ejemplo más típico, el que tenemos más a la mano, es cuando aprendemos a hablar. Hay un periodo crítico para aprender a hablar. Si después de este periodo crítico el sujeto no aprende a hablar, por ejemplo, porque tiene una sordera, que no puede repetir los fonemas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pasando el periodo crítico será muy difícil que él pueda desarrollar el habla. Sin embargo, sí lo puede lograr si lo sometemos a terapias constantes. Tal vez no hablará como un orador, pero podrá comunicarse. Y eso dependiendo de qué tan temprano hagamos. Por ejemplo, siguiendo con el mismo caso, si al niño lo exponemos en ese periodo crítico a 1, 2 o 3 idiomas, podrá dominar los 3 idiomas de manera simultánea, porque estaba en el periodo crítico. Pero ya que pasó el periodo crítico y queremos aprender otro idioma, ¿qué ocurre? Nos cuesta más trabajo. Y conforme pasan más años de la vida, nos cuesta aún más trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir? Una vez que ya se estableció una conexión en un circuito, que pasó el periodo crítico, sí es posible modificarlo, sin embargo, cada vez es una carrera cuesta arriba. Es decir, hay que hacer más y más y más y más cambios para poderlo modificar. Y esto que estoy poniendo aquí como título final, ¿qué quiere decir? Existen muchas situaciones, y hay gente que se dedica a estudiar estos temas, de que en el estado adulto continuamos con conceptos infantiles. ¿Qué quiere decir esto? Son situaciones que aprendimos en la infancia, que determinaron algunos de nuestros circuitos y que vamos a conservar a lo largo de la vida. Entonces aquí nos dice estructuras infantiles y pensamiento mágico. Si nosotros nos ponemos a analizar, nosotros no somos seres 100% racionales, somos seres emocionales. Y las emociones determinaron nuestros circuitos en parte. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿quién conserva juguetes de la infancia? Pues ustedes son muy jóvenes, pues un porcentaje alto de ustedes va a decir, pues sí, yo tengo un juguete. Si le pregunto a una persona de 40 años, 50 años, ¿quién conserva un juguete? Pues puede decirme, pues a lo mejor la mitad de la población, pero voy a conservar un grupo que aún conserva situaciones que lo están ligando a eso. Y no quiere decir que sea nostalgia, no quiere decir que sea recuerdo. A lo mejor ahí podemos decir, ok, pues nada más porque le gustaba y ha vivido con ese objeto toda su vida. Pero se ha podido estudiar, por ejemplo, la carga emocional que tienen esos objetos en los sujetos. Entonces hay un experimento en el que se le sacan fotografías a esos objetos de la infancia, se les está midiendo en un PET, en una tomografía por emisión de positrones, y se ve cómo es la respuesta, se mide la sudoración, la respuesta de estrés, y por ejemplo de repente se le muestra la fotografía y el sujeto da una respuesta positiva, y de repente se rompe la fotografía
y en ese momento el sujeto desarrolla estrés. ¿Qué quiere decir ese ejemplo? Quiere decir que si fuéramos 100% racionales y esto no estuviera cambiando estructuras básicas, el sujeto no tendría por qué tener una respuesta emocional ante un objeto que ya no representa después de 40 años de su vida algo. O por ejemplo, en el caso del pensamiento mágico, aquí ponemos, ¿no?, los talismanes. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, ¿quién cree en el azar? ¿Quién cree si ustedes están estudiando medicina y dicen nosotros no? Y yo les digo, ¿cuántos de ustedes utilizan un lápiz favorito para contestar su examen? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creen que con ese lápiz les da suerte y les va a ayudar a contestar el examen. Eso es un pensamiento mágico. Pero cuando se estableció el pensamiento, no tiene bases racionales, no existe ninguna relación. Pero cuando se estableció eso, en la infancia. Y mover esos circuitos es difícil. Es difícil, mas no imposible. La escuela, la educación nos ayuda a mover estos circuitos, pero tenemos que hacer mucho esfuerzo. Ya por último se hace el debate, ok, entonces los super especialistas de un campo determinado son 100% racionales. No, se ha podido ver que incluso científicos así, totalmente racionales, nosotros pasamos en nuestra vida cotidiana saltando de la etapa racional a la etapa irracional, por ponerlo en este aspecto de que vamos resolviendo nuestra vida diaria de manera indiferente, me refiero de manera intuitiva, vaya. Y pasamos, mientras más escolaridad, más conocimiento, pues a lo mejor pasa más tiempo en el estado racional, mientras menos pasará más tiempo en el estado intuitivo. Bueno, y para terminar, todo esto que estamos mostrando, lo que me interesaba que vieran ustedes es el impacto que podemos tener en estructuras de nuestro sistema nervioso debido a la exposición de todos los factores que estuvimos viendo, debido a que van a determinar la forma en que somos, cómo resolvemos, las habilidades que tenemos nosotros, si somos muy inteligentes para una cosa, muy inteligentes para otra, si tenemos una habilidad motriz, etcétera. Todo esto se ha ido determinando a lo largo de la vida. Pero lo que debe de quedar como conclusión para nosotros y para ustedes que están estudiando medicina y que lo deben de aplicar en su propia vida y en la de la gente que los rodea, es que lo que hoy día sigue ya sin discusión presente es los factores que me hacen un mejor entorno para este desarrollo son conservar un peso adecuado, hacer ejercicio rutinario, el tener un sueño de descanso, un sueño reparador, y una buena alimentación. Es decir, eso que lo sabemos todos, no es ningún hilo negro, ¿verdad? Es la situación que promueve el mejor desarrollo de nuestro sistema. Y no llevarlo a cabo va a provocar cambios importantes en este sistema. Por último, ya eso sería un poco más complicado para nosotros, sería reducir las fuentes de estrés. Vivir en situaciones donde tengamos un bajo nivel de estrés, estar en contacto con la naturaleza, se sabe que disminuye mucho el estrés, ¿verdad? El tener espacios amplios, espacios adecuados para comer, para dormir, para estudiar, hace que disminuya el estrés. ¿Y por qué hago el énfasis? No es nada más recomendaciones de higiene, ¿verdad? De higiene de salud, sino porque van a tener impacto en estas estructuras. En el futuro tal vez podamos conocerlas más a detalle, pero a mí me interesaba que ustedes vieran como un ejemplo de cómo estos factores se están impactando en nuestro cerebro y nuestro cerebro impacta en quienes somos, ¿no? Bueno, pues eso sería todo.